Muy buenas tardes, saludos familia. Nuevamente aquí estamos para compartir la palabra del Señor en el día de hoy. El día de hoy la palabra la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 hasta el capítulo 10, versículo 1. Mateo 9, 35 al capítulo 10 y el versículo 1. Hoy celebramos la solemnidad, ¿verdad? O la fiesta de el cura de Ars, San Juan María Vianney, el cura de Ars. Él es el patrono de todos los sacerdotes. Entonces hoy pedimos por su intersección para que tengamos un poquito de la sabiduría que él tenía y un poquito, ¿verdad?, del entendimiento y un poquito de todo el trabajo también, ¿verdad?, que él hacía por la salvación de las almas. Dice así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino de los cielos y curando las enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio potestad para expulsar los espíritus y para curar todas las enfermedades y dolencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes una vez más, hermanos. Hoy celebramos, como ya les decía, la solemnidad, la fiesta del Santo Cura de Ars, un hombre, ¿verdad?, que vivió en una edad un poco difícil, muy difícil, durante el tiempo de la Revolución Francesa. Él fue un hombre pobre, no era muy inteligente, no era muy estudioso, pero aún así, ¿verdad?, a través de todos esos obstáculos, él llegó al sacerdocio. Y él nos da un gran testimonio, ¿verdad?, cómo seguir hacia adelante, la perseverancia para vencer los obstáculos. La palabra de Dios en el día de hoy, regresamos un poco atrás al capítulo 9 de San Mateo y comienza, ¿verdad? Está Jesús. Ya está Jesús predicando el reino y llamando a la conversión. Predicando el reino y llamando a Jesús a la conversión. Y está Jesús, ¿verdad?, enseñando en las aldeas, en las ciudades, en las sinagogas. Estaba Jesús enseñando a las personas. Estaba predicando el reino, las parábolas, todas estas cosas, ¿verdad?, que Jesús iba predicando, enseñándole a la gente el reino, predicando el reino, pero también iba sanando y curando enfermedades y dolencias. Llega Jesús a un lugar y me imagino que tuvo una impresión, ¿verdad?, bastante fuerte, porque cuando llega Jesús ve a las personas y hace una comparación bastante fuerte de nosotros las personas, o las personas que vio en ese lugar, con las ovejas. Y para él, ¿verdad?, él siempre hablaba en parábolas. Entonces es como una pequeña parábola del día de hoy que Jesús compara a aquellas personas que él se encontró en aquel lugar como ovejas sin pastor. Y lo que Jesús vio allí no fue nada bonito, sino que fue algo muy cortante, algo muy tajante, algo que él vio allí que lo conmovió en su interior. Hubo un movimiento en su interior porque él sintió compasión y compara a las personas que vio como ovejas sin pastor. Las personas que son de campo, que somos de campo, ¿verdad?, hemos visto cómo son las ovejas, o cómo son, ¿verdad?, las cabras. Las cabras son muy parecidas. Usted tiene una cabra suelta y usted ve que come un poquito aquí, un poquito allá, y anda por allá y anda perdida por el mundo. Porque así son, ¿verdad? Entonces cuando Jesús hace esa comparación de las ovejas con la gente, fue porque él vio algo como que desgarrador en aquellas personas. Entonces la comparación dice así, ¿verdad? Dice que
al ver las multitudes, porque estaban maltratadas y abatidas. Cuando Jesús ve a aquellas multitudes maltratadas y abatidas, entonces me gustaría profundizar un poquito en estas palabras para que podamos entender un poquito más de cómo fue que Jesús vio a aquellas personas y al hacer la comparación de las personas con las ovejas. La palabra abatidas, skulo, S-K-U-L-L-O, dice severamente mutiladas, desfiguradas, dañadas, como que las pelara, como si se les fuera a pelar la piel, molestas, casi como alguien con ansiedad. Severamente mutiladas, desfiguradas, dañadas, como que se le pelara la piel, en peligro, molestas, casi como alguien con ansiedad. Cuando una persona tiene ansiedad, la persona no sabe dónde estar, no puede estar cómodo aquí, no puede estar cómodo allá. Él está tratando de llenar algo y no sabe cómo, no puede. Está buscando. Entonces, cuando Jesús ve a aquellas personas, decía, oh, wow, hubo un movimiento grande en él porque él vio a aquellas personas y él pudo sentir, pudo compartir el sentimiento de aquellas personas que estaban allí y decir, oh, wow, mira, de cierta forma están como ovejas sin pastor, raliengas, que andan por el mundo caminando, no saben dónde van, no saben los peligros que hay, están expuestas a que los lobos las maten, las desbaraten, le rompan la piel, ¿sabes? Aquellas personas estaban allí, pues, estaban allí. Era lo que podemos decir, estaban allí. Pero no había nada de alguien que las guiara, alguien que estuviera con ellas, ¿sabes? Como el buen pastor. Que el buen pastor, que mis ovejas me conocen, mis ovejas escuchan mi voz. Aquellas personas no tenían a nadie. La otra palabra es, ¿verdad? Maltratadas y abatidas. Abatidas, estaban tiradas en el suelo, postradas ahí en el suelo. Sus rostros sugerían, en sus rostros se podía ver que, como que decían, avanza, avanza, ayúdame, necesito tu ayuda. El rostro de ellos era que un rostro del abatido, del que está así triste, cabizbajo, que no sabe qué hacer. Y entonces Jesús, cuando ve a aquellas personas, siente que compasión por ellas. Por eso es que hace esta comparación, porque primero él siente que compasión. Y la palabra compasión también, ¿verdad? En el idioma griego, splagnesomí, movimiento interno muy profundo, dice que sale desde lo más profundo de las entrañas. Sé que cuando Jesús vio a estas personas y al hacer esta comparación fue porque él pudo sentir. Acuérdense que él es Dios y él puede ver más allá de lo que tú y yo podemos ver. ¿Y qué hizo él? Muy dentro de sí, él dejó que el sentimiento que fuera muy dentro de sí y dijera, oh, wow. Qué tristeza me dan estas ovejas porque no tienen pastor, no tienen alguien que las ayude, no tienen una voz que puedan escuchar y una voz conocida. No tienen a alguien que diga, mira, no, por allá no, vengan por aquí. No tienen a alguien que las pastoree, no tienen a alguien que las ayude, no tienen a alguien que las defienda contra los peligros. Están ahí tiradas, abandonadas. Muy parecido a estos tiempos, hermanos. Sí, muy parecido a estos tiempos. De cierta forma andamos muchas veces como ovejas sin pastor. No sabemos para dónde ir, no sabemos qué hacer. Tristes, abatidos. Sí, en nuestro rostro se puede hasta ver, hermanos.
Si Jesús nos viera en este momento, estuviera diciendo lo mismo. Mira, están como si fueran ovejas sin pastor. Pero hermanos, Jesús es nuestro pastor. Jesús ha venido y Él es nuestro pastor. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Jesús. Sí, nosotros tenemos que ponerle oído, no solamente sino el oído el oído del corazón a las palabras de Jesús. Porque Él no nos ha dejado solos. Muchas veces esos son los pensamientos. Jesús nos dejó solos. Estamos aquí, no tenemos a nadie. No, tenemos muchas personas que velan por nosotros. Tenemos nuestros sacerdotes que están ahí firmemente. Hoy celebramos nuevamente, ¿verdad?, a San Juan María Vianney, el patrono de los sacerdotes, porque fue enviado, ¿verdad? Él no sabía ni leer latín en aquel tiempo, empezó a estudiar muy tarde, pero que con duras penas, con mucha perseverancia que hizo, se hizo sacerdote. Sí, llegó a ser sacerdote y lo enviaron con otro sacerdote, pero cuando el otro sacerdote muere, pues lo envían a un pueblito por allá en Ars, bien chiquito por allá, no había nadie, vacas, lo que había eran vacas, ovejas por allá. Allá lo enviaron, porque pues pensaban que él era muy poca cosa y él aceptó y allá se fue. Pero allá ese hombre estaba horas, dicen que dormía de 2 a 3 horas diarias. ¿Qué hacía? Orando. De rodillas frente al Santísimo Sacramento, pidiendo por la conversión de las almas, pidiendo por sus ovejas, aunque sus ovejas no estaban con él, pidiendo por las ovejas, pidiendo por la salvación de las almas. Ahí estaba arrodillado frente a Jesús, Eucaristía, frente al Santísimo Sacramento, orando. Y dicen que pasaba horas y horas en la casita de la misericordia. Pasaba horas y horas en el confesionario y las filas eran largas y largas y largas. Llegaba gente de todos los lugares a confesarse con él. ¿Por qué? Por la misericordia que encontraban, por la dedicación que aquel hombre tenía a las almas. Ahí estaba yo hoy, ahí mismo, en la cajita de la misericordia. Y cuando salía había una fila bastante larga. ¿Por qué? Porque ahí es que tenemos que llegar, hermanos, porque si no me voy a sentir como que soy una oveja sin pastor, como que estoy perdido, como que ya no sirvo para nada. Pero el Señor nos ha dejado el sacramento ese sacramento de la confesión para que vayas a soltar todas esas cargas, para que vayas a soltar toda esa tristeza, para que vayas a soltar, para que no te sientas ya como si fueras una oveja sin pastor. Hermanos, necesitamos de Dios, especialmente en estos momentos, y ahí Él está esperándonos en el confesionario, cuando el sacerdote levanta la mano y dice: por el ministerio de la iglesia yo te perdono, yo te asuelvo. No es el sacerdote, es el mismo Cristo, hermanos. Es el mismo Cristo que está esperándote ahí, que te dice: ven acá, oveja mía, ven acá, que te recoge, que te acaricia y que te limpia tus heridas, que te echa aceite, que te unge y que te dice: ahí adelante, sigue adelante en la batalla nuevamente, ahí estás curado, ahí sigue, tienes toda la fuerza necesaria para seguir hacia adelante, para que sigas en la batalla, para que sigas en esta pelea espiritual que todos tenemos que llegar. La mies es mucha y los trabajadores son pocos, le dijo él a quién, a sus discípulos. Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su mies. Oremos por nuestros sacerdotes, especialmente en el día de hoy, que celebramos a San Juan María Vianney, el patrono de los sacerdotes. Pidámosle a la intercesión de San Juan María Vianney por todos nuestros sacerdotes. ¿Cuántos de ellos han muerto? Muchos. Pidamos al Señor que envíe pastores, santos pastores, y ayudemos también a nuestros sacerdotes, no los dejemos solos, porque muchas veces ellos también se sienten como ovejas sin pastor o como pastor sin ovejas. Y también necesitamos, ¿verdad?, quererlos, amarlos, acompañarlos, estar con ellos, compartir con ellos. Aunque haya coronavirus, hay que compartir
con nuestros hermanos sacerdotes, quererlos, ofrecerles nuestra amistad, nuestro acompañamiento, orar por ellos. Oremos mucho porque todavía siguen sacerdotes que se enferman, ¿verdad? Entonces necesitamos orar por ellos para que el Señor les restablezca la salud, para que entonces no nos sintamos como ovejas sin pastor. Y cada uno de nosotros puede hacerlo, todos podemos orar, todos tenemos que unirnos en oración para que el Señor nos envíe muchos más sacerdotes, pastores, ¿verdad? Trabajadores a la mies. Tú y yo también somos esos trabajadores de la mies, nosotros los laicos comprometidos con el Señor, que podemos hacer algo. Así que, hermano, si no estás haciendo nada, empieza a hacer algo. Pues algo puedes hacer, aunque pienses que es algo pequeño, no. Algo puedes hacer, algo el Señor tiene preparado para ti. Entonces, sigamos, oremos por nuestros sacerdotes, oremos todo el tiempo. Sigamos hacia adelante, que nosotros no somos ovejas sin pastor. Nosotros tenemos pastores, tenemos a Cristo, pastor supremo, y tenemos a nuestros sacerdotes que el Señor nos ha dejado a cargo del redil en cada distinta ciudad y en cada distinta iglesia, en cada distinta parroquia. Que Dios me los bendiga, que María Santísima nos acompañe siempre y dediquemos el día de hoy a orar por nuestros sacerdotes. Muy buenas tardes.